quisiera que busquemos ahora sí en nuestras Biblias en Romanos capítulo 3. Estamos ahí en el final de este capítulo 3 de Romanos. Como ustedes saben, estamos viendo la epístola a los Romanos para la escuela dominical, domingo por medio, cuando nos toca compartir. Y yo quisiera, antes de la lectura, preguntarles si en algún momento ustedes se han sentido orgullosos por alguna tarea que han hecho, orgullosos por haber logrado algo en la vida, haber quizás terminado los estudios, haber hecho un buen trabajo, una buena obra, algo que han logrado con el esfuerzo, con el sacrificio, con también los talentos que Dios nos ha dado. Y llegamos al final, a la conclusión, al objetivo, y sentimos un orgullo bueno, ¿no? Una satisfacción. ¿Han pasado por algo así una vez? Quizás no, quizás sí, quizás han pasado muchas veces por esa situación. Yo me acuerdo que cuando terminé la escuela secundaria, a mí me tocó ir a la bandera, ¿no? Yo tenía la bandera y eso era una especie de orgullo para la familia, pero también para uno mismo, una gloria personal. Y a veces entendemos que eso es algo malo, ¿no? Es algo malo. En realidad hay una cierta gloria personal que es buena, hay un cierto orgullo que es bueno, y entiendan esa palabra orgullo, porque a veces es la palabra soberbia o arrogancia, y este no es el caso, ¿no? Es que podemos estar contentos con algunos logros que Dios nos ha permitido tener, ¿no? Algunos logros. Quizás a ustedes les ha pasado. Me ha pasado también cuando en ocasiones en mi trabajo he hecho algún proyecto y ese proyecto a mí me gustó, estaba lindo, estaba bueno, y de repente lo han concluido, han hecho la obra, y le he sacado fotos a la obra y las he puesto, las he publicado. ¿Por qué? Porque eso es parte del trabajo, ¿no? Parte del trabajo y de lo que también Dios ha puesto en mi mente, en poder pensar quizás y poder realizar esos trabajos. Bueno, es algo normal, ¿no? Pero el título del mensaje de hoy es este: no hay lugar para el orgullo. No hay lugar para el orgullo, no hay lugar para la gloria personal en algún ámbito de nuestra vida, en varios ámbitos en nuestra vida, pero para el creyente hay un lugar, hay un contexto donde no hay ese lugar para el orgullo, no está permitido, no encaja. Y eso es lo que vamos, entre otras cosas, vamos a ver hoy. ¿Está bien? Vamos a leer el versículo 27 hasta el versículo 31. Después ustedes me pueden contar cuando terminemos la reunión si han sentido algo así, ¿está bien? Pero vamos a ver que en este caso el orgullo queda de lado. Dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ustedes se han fijado que en el primer versículo dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Dónde está la gloria personal? Queda excluida. No tiene lugar. ¿Y de qué está hablando acá Pablo? ¿Está hablando de algún logro personal, terrenal? Sino que está hablando de lo que viene hablando. Si ustedes se fijan en los versículos anteriores, Pablo
había ya descrito algunos conceptos, algunas verdades bíblicas, y esas verdades se reducen básicamente en dos verdades incuestionables. Y estas verdades son, en el versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la primera verdad. Todas las personas en toda la historia del mundo han sido pecadores y están destituidos, están apartados, están separados de la gloria de Dios. No pueden llegar a la gloria de Dios, no pueden llegar al cielo, no pueden llegar a contemplar esa gloria y no pueden ellos mismos glorificar a Dios. Esa es la primera verdad. Pero la segunda verdad es que Dios provee por gracia gratuitamente la justificación a los pecadores por medio de la fe en Jesucristo. Esto es el versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, a la luz de esas dos verdades, lo que entendemos acá, y como venimos diciendo ya desde el principio, del capítulo 1, venimos diciendo que es necesario para los hombres el Evangelio, la necesidad de salvación. Y hemos visto que el hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre está completamente destituido de la gloria de Dios. Pero también hemos visto que Dios ha provisto una forma, un plan, para que el hombre pueda ser justificado, para que el hombre pueda ser declarado justo delante de Dios. Y eso es, como nosotros sabemos, un trabajo imposible de hacer para el hombre, para las personas. No lo pueden hacer. Si bien hay personas que piensan que sí pueden hacerlo, hay personas que sí creen que pueden hacer todo lo mejor posible para poder ser justificados delante de Dios y que Dios lo deje entrar al cielo y deje entrar a su gloria, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver acá es justamente eso. Pablo hace una serie de preguntas ahora para dejar fijado en nuestra mente, en la mente de los romanos, dejar fijado este tema de la justificación, tanto para los judíos como para los que no eran judíos, todos los demás pueblos, y que ese tema de la justificación era por el camino de la fe y no por el camino de las buenas obras que podían hacer. Y la frase culminante, podemos decir, de estos versículos que hemos leído, es el versículo 28. El versículo 28 lo leemos de vuelta, que dice así: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pablo dijo, concluimos, vamos a ponernos de acuerdo en esto y no vamos a seguir discutiendo sobre este tema. Eso es lo que está diciendo. Porque ya hay una conclusión de todo lo que venimos diciendo, estamos concluyendo ahora y creo que todos estamos de acuerdo con eso. Esa es la idea de Pablo. ¿Y cuál es la idea de Pablo? ¿En qué estamos de acuerdo? ¿En qué temas ya no vamos a discutir de ahora en adelante? Y es que llegamos a ser justificados solamente a través de la fe y por la gracia de Dios, sin incluir dentro de ese programa la obra o las obras que nosotros podamos hacer para justificarnos. En este contexto encontramos también algunas implicancias al respecto de esta conclusión doctrinal. La conclusión doctrinal es la que recién mencionamos, que Pablo dice, concluimos que el hombre es justificado por la fe y sin las obras de la ley. Pero además de eso, Pablo agrega 3 puntos por lo menos acá, tres implicancias que tienen que ver con esta conclusión. Y la primera de estas implicancias es que no hay lugar, lo que dijimos al principio, no hay lugar para la gloria personal. En la salvación del hombre, en la salvación de las personas, en mi salvación, en tu salvación, no hay lugar para el orgullo personal. Como hemos dicho al principio, podemos estar orgullosos, podemos estar contentos con algo que hemos realizado aquí en la tierra, pero no podemos estar contentos si es que nosotros estamos obrando para obtener la salvación, porque no podemos ser salvos por medio de las obras. Y me adelanto un poco acá, porque la salvación corresponde completamente a Dios. Y Él nos entrega, nos da un regalo. Y eso es la gracia de Dios. Él
ha hecho este trabajo, lo ha pensado desde el principio, cómo podía salvar al hombre por medio de la fe en Jesucristo, y habiendo concluido, habiendo confirmado ese trabajo, ese plan de salvación, lo entrega al hombre y se lo da para que el hombre lo pueda aceptar. Entonces no hay lugar para la gloria personal, no hay lugar para la jactancia. Es por eso, entre otras cosas, que el hombre odia ser justificado gratuitamente por la gracia. ¿Por qué? Porque no se puede glorificar a sí mismo, no se puede jactar a sí mismo, no puede andar por el mundo diciendo, yo me porté bien, yo hice todo lo mejor y entonces me voy a ganar el cielo. Es para el hombre como un mazazo en la cabeza decirles que no pueden hacer nada, que todo lo ha hecho Dios y que Dios le entrega la salvación gratuitamente si cree en el mensaje de Cristo, en el Evangelio. Entonces, por eso es que las personas odian el hecho de ser justificado gratuitamente. Cuando le decimos a la persona, lo dijimos la vez pasada, le decimos, tenés que creer solamente. ¿Se acuerdan de Naamán? ¿Se acuerdan del ejemplo de Naamán? Naamán le dijeron, tenés que sumergirte en el río Jordán. Él dijo, no quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque era algo gratis, era algo fácil, en teoría. Era fácil. Pero las personas no quieren aceptar ese mensaje. La gloria personal aquí es totalmente incompatible con la salvación gratuita a través de la fe. Es incompatible. Sé lo que ustedes están quizás habituados a la informática, ¿no? A las computadoras. Cuando hay incompatibilidad en un programa, ¿no? Utilizamos un programa, lo bajamos y dice un cartel, no, es incompatible, no lo podés usar. Por alguna que otra razón es incompatible. Es como el agua y el aceite. No son compatibles, no se pueden mezclar, no se pueden juntar, no se pueden poner juntos. La gloria personal es incompatible con la justificación a través de la fe. Y además es un peligro la salvación, o esta salvación, o justificación por medio de obras, porque abre la puerta a cualquier tipo de autofelicitación. El hecho de la idea de quizás ser justificado en parte por fe y en parte por obras, o solamente por obras, eso abre la puerta para cualquier tipo de autofelicitación, de golpearme el hombro a mí mismo. Es decir, qué bien que lo he hecho. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos a Apocalipsis capítulo 5, y busquemos este pasaje, dejen el dedo ahí, en Romanos, pero Apocalipsis capítulo 5, cuando vemos esta imagen, este cuadro de la adoración celestial, hay uno solo que recibe la gloria. Pero nosotros no imaginamos ver a una persona, a un creyente en el cielo, que esté gloriándose a sí mismo por haber llegado a ese lugar. Sí, de estar contento, pero no de gloriarse en que ha logrado la salvación. No vamos a ver creyentes allí que van a estar jactándose, qué bien lo hice, y por eso estoy acá. Y no dando la gloria al que sí tienen que darle. Capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Qué dice el versículo? Versículo 9 dice, digno eres tú. La alabanza era para el Cordero en el cielo. Después dice, porque tú fuiste inmolado. La gloria es para el Cordero. Y con tu sangre nos redimiste. Nos has redimido para Dios. Ahí no vemos
que haya alguno de esos ancianos, alguno de esos seres vivientes que dijeran, yo estoy acá por mi mérito personal, por lo cual estoy orgulloso, estoy contento y estoy feliz de que lo logré, por fin lo logré. Y la gloria es para mí, no es para el Cordero. En la adoración celestial de Apocalipsis capítulo 5, los seres vivientes y los ancianos cantan, tú eres digno, tú fuiste inmolado y con tu sangre nos redimiste. No encontramos allí quien diga, yo hice las cosas lo mejor que pude, así que tengo bien ganado mi lugar aquí. No encontramos eso. Encontramos solo adoración al que realmente logró nuestra salvación. Entonces, cuando nosotros decimos la jactancia queda excluida, no hay lugar para la gloria personal en cuanto a la justificación, en cuanto a tu salvación, decimos que es porque Él solamente es el que recibe la gloria, por mi salvación, por tu salvación. La persona justificada dice, yo hice todo el pecar, pero Cristo hizo toda la salvación. Yo hice todo el pecar, hermanos. Eso es lo que me corresponde a mí. Y por más que trate de hacer buenas obras, nunca voy a lograr la justificación y la salvación. Pero Jesús hizo todo para la salvación. Y me la entrega y me la pone a disposición para que yo la tome. Yo crea en Cristo. No es extraño, hermanos, que el mismo Pablo, en Efesios capítulo 1, versículo 3 y los versículos siguientes, él diga que la obra entera de nuestra salvación es para la alabanza de su gloria, no para la alabanza de mi gloria. ¿Entienden? No es para mi jactancia. Si hoy en día tú piensas y crees que eres salvo y que has sido justificado delante de Dios, no hay lugar para jactancia y para gloria personal. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Ahora, Pablo entonces hace una pregunta. Fíjense, volvamos ahí a Romanos capítulo 3. Se hace una pregunta, porque esta pregunta podría hacérsela quizás cualquier persona. Cualquier persona le diría, y particularmente algún judío le diría, bueno, Pablo, ¿cómo decís vos que para la justificación la jactancia, la gloria personal queda excluida? ¿En qué te basás para decir eso? Dame algún fundamento, dame alguna ley que compruebe esto, que diga esto. Y entonces Pablo dice así, versículo 27, ¿dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es el principio? Acá cuando habla de ley, no habla de la ley de Moisés, ¿está bien? La ley acá se usa con el significado más general de la palabra ley. La palabra ley significa esas normas o reglas que rigen a algún fenómeno. Puede ser un fenómeno en la naturaleza, ¿no? La ley, por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿no? La ley de la gravedad está expuesta, está escrita y dice que aquellos cuerpos que están dentro de este mundo tienen un peso específico y que son atraídas hacia la Tierra, ¿no? Hay muchas leyes de la física, pero acá Pablo está diciendo que hay un principio que hace que la gloria personal no tenga ningún lugar en la justificación nuestra y en la justificación de cualquier ser humano. Y esa ley no es la ley de las obras, sino que es la ley de la fe. Por eso es que la ley y la fe están juntos ahí. No es que la ley es la fe. No, es que el principio que marca que no debemos gloriarnos en nuestra salvación, sino que debemos dar la gloria a Dios en ello, es la ley de la fe. ¿Por qué? Porque cuando Pablo expone anteriormente los versículos que hemos visto, hay también dos competidores ahí. Hay dos competidores. Y esos dos competidores justamente son las obras y la fe.
Y en ese partido, podemos decir, si podemos llamarle el partido entre las obras y la fe, para la justificación, hay un solo ganador. Y ese solo ganador, fíjense el versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Ya que por las obras, esa es la ley de las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. O sea que el arco o el equipo de las obras está en cero ahí, con respecto a la justificación. Porque ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Pero fíjense lo que dice el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Este es el equipo, podemos decir, equipo de la fe. Es la ley de la fe. Y entonces en ese partido entre las obras y la fe con respecto a la justificación, ¿cuál es el que gana? ¿Cuál es? La fe, ¿no? El equipo de la fe. Y entonces Pablo retoma eso y dice, bueno, acá también, ¿cuál es la ley o el principio que tira por tierra la jactancia, la gloria personal, en el caso de la salvación, de la justificación nuestra? Es justamente ese mismo principio, el principio de la fe, el principio de la fe. La ley, escuchen esto, la ley de la fe o el principio de la fe indica que Dios no ha establecido a la humanidad en un sistema de méritos basados en un cumplimiento de preceptos, sino en un sistema de fe. Ese es el plan de Dios. Dios ha establecido, Dios es el que pone las reglas y es el que dice cómo las personas se salvan. Y dentro de esas reglas está la fe. Cómo una persona es salva, cómo una persona es justificada por medio de la fe. Entonces, si Dios ha dicho que es por medio de la fe, ese principio también tira por tierra la jactancia y la gloria personal. Por eso es que encontramos en Efesios 2:9, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Está bien? Porque el equipo de las obras ha perdido ese partido y lo ha ganado el equipo de la fe. Entonces, como todo corresponde a Dios, la gloria es para Él, no para nosotros. El segundo punto que tenemos aquí es el versículo 29 y 30. Leamos de vuelta el versículo 29 y 30. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Lo segundo que vemos acá es al único Dios que justifica de una única manera. El único Dios que justifica de una única manera. No hay dos dioses, no hay tres dioses, no hay 50 dioses, hay uno solo. Y ese Dios, ese único Dios, no justifica de varias formas, de 2, de 3, de 5 formas, sino que justifica a las personas pecadoras de una sola forma. Eso es lo que está diciendo acá Pablo, en resumen, ¿no? El único Dios justifica de una sola manera. Ahora, nos hemos saltado el versículo 28 y queremos explicar un poquito acá el versículo 28 que dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Cuando uno lee la carta de Santiago a las tribus que están en la dispersión, cuando uno llega al capítulo 2, encuentra quizás ahí lo que podemos pensar, o algunos pueden pensar, que es una contradicción con lo que Pablo está diciendo acá. Porque Santiago está hablando de que las personas pecadoras son justificadas también por las obras. Entonces ahí estamos en un problema, hermanos. Porque acá Pablo es tajante. Acá Pablo dice, concluimos, pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. No intervienen las obras en nuestra salvación, no intervienen las obras. Entonces, ¿qué está queriendo decir Santiago en capítulo 2? Cuando habla de que
el hombre es justificado no solamente por la fe, sino que es justificado por las obras de la ley. Bien, esto es lo que está queriendo decir. Es cierto que únicamente la fe salva, pero una fe verdadera, una fe que te salva, una fe que me salva a mí, tiene un carácter particular, no es cualquier fe, ¿entienden? No es que yo digo, yo tengo fe, ¿no? Yo tengo fe en Cristo, entonces soy salvo. Bueno, ahora quiero ver si tu fe, queremos ver si tu fe, que vos estás diciendo que tenés fe en Cristo, es una fe que te salvó. ¿Y de qué forma vemos que esa fe es una fe salvadora, una fe que me salva? Y bueno, es por medio de las evidencias de que esa fe me ha transformado internamente. ¿Y cuáles son esas evidencias de que esa fe me ha transformado? Son las buenas obras, son las obras, es el cumplimiento de las obras de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Entonces lo que Santiago está diciendo, lo que Santiago está explicando en capítulo 2, y mayormente también en toda su epístola, es el carácter de la fe que salva. ¿Cuál es el carácter de la fe que salva? Es que se ve traducido en obras y es traducida también en fe que agrada a Dios. Eso es lo que está diciendo. Un escritor muy conocido, Pérez Millo, lo explica de esta forma. Voy a citarlo. Dice, las obras de la ley quedan eliminadas en cuanto a la justificación del pecador. De vuelta, las obras de la ley quedan eliminadas en cuanto a la justificación del pecador. Eso es lo que Pablo dice, ¿no? En la salvación, la justificación es solamente por la fe, aparte de las obras de la ley. Pero la salvación por gracia, mediante la fe, no excluye las obras de justicia y de fe que vienen luego y como consecuencia de la salvación. ¿Entienden? La salvación, que es por fe, no eliminan y no excluyen las obras de justicia y de fe que vendrán luego en la salvación. Y eso es importante, hermanos, porque eso es un poco el termómetro que podemos tener nosotros para saber si realmente hemos creído con una fe verdadera en nuestro Salvador. Que si no hay obras, escuchen, esto no significa que la salvación se pierde, pero sí entendemos que si no hay obras, quizás hay un problema, y es que en realidad esa fe que tuvimos es una fe muy liviana, como la fe que escuchamos que hay en el mundo. Sí, yo creo en Dios. Sí, yo creo que Jesús vino al mundo. ¿Y realmente has entregado verdaderamente tu vida a Cristo en pos de esa fe? ¿Realmente le has seguido? ¿Has creído que Él es el Salvador y que le estás siguiendo? Y eso hace que al seguirle seamos santificados y podamos demostrar esas buenas obras. Cuando vemos Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que somos hechura suya, creados para buenas obras. La nueva creación que Dios ha hecho en nosotros por medio de la fe nos traduce en las buenas obras que vienen en consecuencia. Alguien dijo así: las personas no se salvan por obras, eso es una verdad, pero se salvan para obras, esa es la evidencia de la fe verdadera. Dicho esto, vamos de vuelta al punto 2, que habíamos dicho que hay un solo Dios y que Dios salva de una sola forma. ¿Está bien? Eso es fácil, Dios lo hizo fácil, ¿no? No sé por qué la gente lo hace tan difícil. Hay una distorsión ahí afuera. Hay un solo Dios y hay una sola forma de ser salvo, nada más. No es que hay varias y vos tenés que tratando de buscar cuál es esa forma. No, hay una sola. Pero acá lo que Pablo comienza a describir este punto es que pone a Dios en un lugar de preeminencia, en un lugar, podemos decir, solitario, donde no tiene ninguna competencia. Versículo
versículo 30. Dice, porque Dios es uno. Entre nosotros los creyentes no vamos a discutir ese tema, me imagino, ¿no? No vamos a decir, no, hay 2 dioses, hay 3 dioses, hay infinidad de dioses. Creo que eso no tenemos que tratarlo. Creo que Pablo tampoco tenía que tratarlo con los creyentes de Roma. Pero sí es un tema que debemos fijarlo en nuestra mente. ¿Para qué? Para poder comunicarlo a las personas que no creen. ¿Está bien? Él lo ha puesto en un lugar de libre competencia con cualquier deidad o como deidad a Dios. Hay un solo Dios creador. Hay un solo Dios sustentador de toda la creación. Es el Dios que nosotros conocemos en la Biblia, ¿no? Pero en ese caso puede haber que las personas en el mundo que no creen o que creen a medias, ¿no? Como decimos, tengan algunos pensamientos. Y el primero de ellos es las personas que piensan que no hay un Dios, o mejor dicho, que Dios no existe, ¿no? Esos son los ateos. También está la rama de los agnósticos, ¿no? Ellos no creen que existe Dios. No hay ningún Dios, ¿no? Pero Pablo está diciendo que hay un Dios, uno solo. Ellos dicen no hay Dios. Este grupo quizás sea el más fácil de confrontar para nosotros como creyentes. ¿Por qué? Porque en Romanos capítulo 1 dice que hay una evidencia que no podemos evitar, negar, de que hay un Dios creador porque hay una creación. Y esa creación tiene un diseño y esa creación es infinita, es inmensa. Entonces no podemos decir que no hay un Dios. Está bien, ellos no van a decir, bueno, yo no creo en Dios. Bueno, punto. Pero sí es fácil de refutar ese pensamiento de que no, Dios no existe. No, ¿cómo Dios no existe? ¿Cómo que Dios no existe? Mira todo lo que hay acá. ¿Quién lo hizo? Y se reduce solamente a esa conversación, a esa pregunta. Debe haber un Dios creador y debe haber un Dios sustentador de todas las cosas. O sea que hay un Dios y eso es indiscutible, ¿no? Pero hay personas, y este es el segundo grupo, hay personas que piensan que hay un Dios, bien por ellos, pero que no hay una sola manera de acercarse a Él. ¿Han escuchado eso? Hay un Dios, sí hay un Dios, yo sé que hay un Dios, pero no hay una sola manera de acercarse a Dios. Puede haber muchas maneras de acercarse a Dios. Yo tengo la mía personal, ¿no? Yo oro en mi casa, rezo, a veces leo la Biblia, a veces le doy a las personas necesitadas y trato de congraciarme con Dios. Entonces sé que Dios va a estar contento conmigo, porque yo no lo he hecho tan mal, no lo he hecho mal. Y hay distintas formas de acercarse a Dios. Podés acercarte a Dios por medio de los mormones, podés acercarte a Dios por medio de la iglesia de los testigos de Jehová, los adventistas, están también la iglesia anglicana, están los católicos, hay un montón de formas de acercarse a ese único Dios, ¿no? Pero esta es una visión de la teología totalmente apartada de las Escrituras. Hay una sola forma de acercarse a Dios. Así como hay un solo Dios, hay una sola forma de acercarse a Dios y de agradar a Dios. Dejen su dedo ahí en Romanos, fíjense en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Dice versículo 31. Vamos a leer versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, salvación en su nombre. Esta es la forma para acercarse a Dios. Esta es la forma para ser salvo. No hay otra forma. No hay otra forma. La forma es creer en Cristo Jesús como el Hijo de Dios,
que Él vino al mundo para dar su vida en rescate por nosotros. Esa es la forma, es la fe que salva. Pero hay personas que dicen, hay un solo Dios, pero hay muchas formas de acercarse a Dios. Y eso es un concepto totalmente apartado de la verdad de Dios. Y el tercer grupo es aquellos que piensan que no hay un solo Dios, sino que hay muchos dioses, ¿no? Y ese es el peor problema. Hay muchos dioses. Está el Dios de los judíos, que es el Dios creador, el Dios de los cristianos, que es el mismo Dios. Está el Dios de los chinos, ¿no? Está el Dios de los hindúes, está el Dios de las tribus africanas, ¿no? O los dioses de las tribus africanas, que son muchos. Los dioses de los países nórdicos, ¿no? En la antigüedad, que tenían sus dioses, ¿no? Que adoraban también. Los dioses de los aborígenes de nuestras tierras, de las tierras americanas, ¿no? América era muy grande. Y en la antigüedad, cada una de esas tribus tenía y adoraba a su Dios, ¿cierto? Entonces, hay muchos dioses, hay muchos. Esto es lo que dicen las personas. Entonces, de acuerdo al Dios que vos quieras elegir, entonces vas a tener que hacer lo que ese Dios quiera que vos hagas para poder congraciarte con Dios, ¿no? Con ese Dios. Pero esto no es así, porque estos son dioses creados a la imagen del hombre, ¿no? Dioses creados a la imagen del hombre. El hombre en su imaginación creó un Dios. ¿Se acuerdan los judíos cuando estaban en Sinaí y Moisés estaba en el monte? ¿Qué pasó? Dice, hagámonos dioses que vayan delante de nosotros. Y en su imaginación hicieron un Dios que era una vaca, ¿no? Un becerro. Y lo adoraron. Los judíos, que estaban teniendo la ley, que tenían el testimonio de Dios. Imagínense si la imaginación del hombre no crea dioses. Pero ¿cuál es la verdad bíblica? No es que los hombres hacen dioses a su imagen, sino que Dios hizo al hombre a su imagen. Y Dios hizo al hombre a su imagen para poder tener relación y comunión con el hombre. ¿Sí? Un solo Dios, una sola forma de salvarnos. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Siempre es uno solo, no hay varios. Cuando Juan escribe acerca de lo que dijo el Señor Jesús, ¿qué es lo que él dijo? Dijo Cristo es, o Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino para ir a Dios. Nadie viene al Padre sino por mí, solamente por mí. Hay un solo camino, hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, hay una sola forma de ser salvos, hay un solo camino para acercarse a Dios, para llegar a Dios y relacionarse con Dios. Y lo que Dios está diciendo, lo que Pablo está diciendo acá, es que ese solo Dios es el Dios de todos. ¿Está bien? No es el Padre de todos, de todas las personas, es el Dios de todos, porque es el Dios creador. Y es el Dios que merece la adoración de toda su creación. Pero ese es el Dios para todos, o sea que Dios lo hace fácil para nosotros. No es que tenemos que buscar a ver qué dice otro Dios para ser salvo. No, ¿qué dice este Dios, el Dios verdadero, para ser salvo? Eso es lo que está diciendo Pablo. Volvamos ahí a Romanos capítulo 3. Romanos 3, y dice así, versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Porque ellos tenían como una especie de haber acaparado al Dios verdadero para ellos mismos, para ellos solos, ¿no? Entonces, si uno no era judío, entonces no era salvo, no podía ser salvo. Pero acá dice, ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es de los gentiles, es Dios de todos. Pero es uno solo y da la salvación de una sola forma, la justificación de una sola forma. ¿Y cuál es esa forma? Dice versículo 30 al final. Y por medio de la fe, dice, Él justifica por la fe a los de la circuncisión, a los judíos, y a los
y por medio de la fe a los de la incircuncisión, a los que no son judíos. La forma de salvación es lo mismo para los judíos y para los que no son judíos. Para cualquier pueblo del mundo, la salvación es igual, es por la fe. Entonces, Pablo demuestra aquí que hay un solo Dios y que pone a disposición de todas las personas, ¿qué cosa? La manera en que las personas pueden ser justificadas por medio de la fe en Jesucristo. Ese Salvador, ese mediador, que es también el único camino, recién lo dijimos, a Dios, lo introdujo entre los hombres para que nosotros nos podamos acercar a Dios. Siendo enemigos de Dios, podemos ser reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo. Y el tercer punto es, la ley es colocada en su lugar adecuado. La ley es colocada en su lugar adecuado, versículo 31. Porque hasta ahora lo que Pablo está diciendo, le está pegando, parece que le está pegando a la ley. No, la ley es esto, no, la ley nos salva, la ley nos justifica, solamente es por la fe en Jesucristo. Y entonces la ley, cuando lo escuchaba un judío a esto, decía, Pablo, ¿qué está diciendo? La ley no sirve para nada, entonces. Pero la ley es algo que Dios dio. Entonces, ¿cómo la ley no sirve? Si Dios la dio a la ley. Entonces acá había un mal entendimiento de cuál era el propósito para la ley. Había personas, sobre todo los judíos, que pensaban que la ley los iba a hacer salvos. Si ellos se esforzaban haciendo obrar la ley, eran salvos. Ellos estaban ubicando la ley en el lugar de la salvación, cuando la ley no tenía ese lugar. La fe tenía el lugar de la salvación. No sé si ustedes han armado alguna vez o varias veces un rompecabezas. ¿Cuántos de ustedes han armado rompecabezas? Yo he armado rompecabezas, pero Sil es adepta a eso, a los rompecabezas. No sé si se han visto por ahí. Y yo a veces pongo algunas piezas, le ayudo. Ella me dice, ayúdame a ver porque no puedo encontrar. Bueno, vamos a poner a trabajar juntos, ¿no? ¿Qué tiene que ver con eso? Nada. El tema es que me ha pasado algunas veces cuando estoy tratando de armar el rompecabezas, no sé si le ha pasado a ustedes, que hay una pieza del rompecabezas que parece ser que encaja en este lugar, ¿no? Porque tiene una forma muy parecida y tiene el color de ese lugar, de ese sector del puzzle, del rompecabezas. Entonces lo pongo ahí y la muevo a la ficha y parece que no, o no entra. Empezamos a forzarla, a apretarla la pieza para que entre en el rompecabezas. Y después me doy cuenta, pero acá hay una pieza que es igual a esa, pero que tiene la forma exacta, y entonces la puedo poner a esa pieza ahí en el rompecabezas. Y digo, qué bárbaro, calzó justo. Y entonces de esa forma podemos terminar el trabajo de armar el rompecabezas. Ahora, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que hay una pieza que es la pieza de la ley y otra pieza es la pieza de la fe. Y quizás nosotros, o quizás las personas, tratan de forzar la pieza de la ley en el lugar donde no va a ir, donde no entra. ¿Por qué? Porque quieren ahorrarse el trabajo. Cuando yo quiero poner la pieza ahí, que no entra, ¿qué es lo que estoy queriendo hacer? Tratar de ahorrarme el trabajo de buscar la otra pieza que sí va ahí. Entonces la fuerzo y no entra, la verdad que no entra. Y el trabajo no se termina, no queda terminado el trabajo. Pero si yo pongo la pieza que va ahí, el trabajo se termina y este rompecabezas queda perfectamente armado. Y con esto quiero decir que la ley tenía su lugar. La ley era algo bueno, la ley era algo santo, la ley había sido dada por Dios y tenía un propósito, tenía un lugar específico, particular, que si nosotros la poníamos en ese lugar, queda perfectamente y calza perfectamente y es productiva. Pero el lugar no era
era el lugar de la salvación, no causaba la salvación, no llevaba a la salvación, sino que lo que hacía era llevar a los hombres a entender que necesitaban la salvación por fe. Ahí está el problema. Que nosotros como pecadores, porque veíamos la ley y decíamos, no puedo cumplir con todo esto, no puedo ser bueno delante de Dios, porque Dios demanda una justicia que no puedo alcanzar. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Por la ley, porque la ley demanda mucho al hombre y no lo puedo alcanzar. Entonces, la ley lo que me muestra es que soy pecador. La ley lo que me muestra es cuán pecador soy. La ley lo que me puede mostrar es que necesito estar convencido que soy pecador y tener una convicción de pecado. Ese es el trabajo de la ley. Entonces, cuando Pablo se pregunta, ¿luego por la fe invalidamos la ley? No, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Pero cómo? Porque la ponemos en su lugar correcto, en el lugar donde va, en el rompecabezas de Dios. No en el lugar de la salvación, sino en el lugar de la convicción de pecado. Y si nosotros empezamos a tomar la ley como una lectura de lo que debemos hacer, eso empieza a generar en nosotros la convicción de pecado, porque no podemos. Pero cuando vamos a la fe, ahí sí podemos tener la justificación que Dios pone a disposición del hombre. Para concluir, hermanos, Pablo concluye, ¿se acuerdan? Concluye que las personas son justificadas por la fe sin obras involucradas en el proceso de la salvación o de la justificación. Eso, hermanos, debemos saberlo y debemos, como dijo Pablo, concluimos, no discutirlo. Eso es indiscutible. Los hermanos en la iglesia no podemos tener un doble pensamiento con respecto a eso. Las personas son justificadas solo por la fe y sin involucrar obras en el proceso de la salvación. Pero esto también nos indica algo. Y nos indica que no habrá, ¿se acuerdan?, ningún creyente en el cielo que pueda gloriarse a sí mismo por haber logrado esa salvación, por haber llegado a ese lugar. Ningún creyente en el cielo va a decir, yo no voy a tirar mi corona delante de los pies de Cristo, porque esta corona me pertenece a mí, porque yo pude lograr la salvación. No, sino que vamos todos los que estemos ahí, vamos a tirar nuestra corona delante de Cristo, porque a Él es la gloria. Él es el que logró esa salvación, esa justificación por nosotros. Y finalmente, entendemos que hay un solo Dios, hay uno solo. Y esto espero que también sea algo que creamos verdaderamente, que realmente lo sea así. Porque hay veces que aparecen dioses en nuestra vida, ¿no? Dioses que adoramos en nuestra vida, que no es el Dios creador. Pero entendemos que hay un solo Dios y que Él es quien pone las reglas de cómo acercarnos a Él. Él es el quien pone las reglas, no nosotros. Para eso debemos estudiar la palabra de Dios y ver cuáles son esas reglas para acercarnos a Él. Uno de ellos, obviamente, el principio es la fe en Cristo para salvación. Fíjense en Hebreos capítulo 12, para terminar este versículo, Hebreos 12. Versículo 1 y 2. Y énfasis en el versículo 2, pero dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y entonces nosotros lo que debemos practicar, hermanos, es no nuestra jactancia, sino el agradecimiento y la glorificación a Cristo, porque Él es el que es el autor, es el que ideó este plan de salvación, pero el que también lo llevó a cabo hasta el final.
Y por eso nosotros damos gloria a Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder compartir la Escritura, de poder estar expuesto a tu palabra. Te pedimos, Padre, que las palabras que hemos escuchado y hablado hoy puedan ser aprovechadas por cada uno de nosotros y, Padre, sobre todo para poder entender que no corresponde ninguna jactancia en nuestra salvación, jactancia personal ni gloria personal, sino que toda la gloria es para ti. Toda la gloria es para Cristo, que ha sido ese autor y consumador de nuestra fe, autor y consumador de nuestra salvación. Padre, te damos gracias como el único Dios, te glorificamos, Padre, y Padre, que podamos glorificarte también como único Dios en nuestras vidas cotidianas, en nuestras vidas diarias, que no haya otro Dios, otro ídolo delante de nosotros. Te pedimos, Padre, estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.